Hoy día estaremos entrando en Romanos 2:17 al 29, estaremos viendo, y vamos a entrar en el capítulo 3 también, del verso 1 al 9. Entonces, en el segundo capítulo, que fue el anterior que estuvimos viendo, y que vamos a terminar hoy, vimos que Pablo indica a la gente buena también y les dice que también son pecadores. No basta ser, o sea, no porque seas bueno va a estar libre de ser pecador, ni siquiera nosotros, ¿cierto? Los que somos hijos de Dios, de igual forma pecamos. Y también señaló las normas por las cuales Dios juzgará a aquellas personas algún día. Vimos los grandes 6 principios que Pablo expuso, por los cuales Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismos, aquellos que dicen, cierto, muchas veces ser mejor que los otros, que ponen el estándar. En otro cristiano, por ejemplo, daba ese ejemplo, que ponen el estándar en otro cristiano para juzgarse a ellos mismos. Y decir, por ejemplo, yo veo a fulano de tal y viéndolo a él, yo estoy mucho mejor espiritualmente, si lo veo a él. Entonces, ese estándar es el que no debe jamás estar en nosotros, hermano. Nuestro estándar, ¿quién es? Cristo. Ese es el estándar que nosotros debemos mirar día a día. Dios juzgará entonces a estas personas, vimos la semana pasada, que se justifican a sí mismos. Vimos que Dios no está observando solamente las cosas buenas, es decir, que uno es generoso con lo que tiene o que es bueno por los demás, a pesar de que eso es bueno y elogiable, pero Dios lo juzgará según lo que usted piensa o de acuerdo con los pensamientos que usted tiene y que nadie más conoce. Eso también lo vimos, ¿se acuerdan? Lo vimos en el verso 16, donde en el 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Recuerdan que vimos cómo iba a ser el juicio de las personas que estuvieron antes de Cristo? Acá lo muestra la Escritura. La obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Ya antes de Cristo la gente sabía lo bueno y sabía también lo malo. Después dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y ese secreto habla de pensamiento, del oculto y de la obra del ser humano. Pero Dios sí conoce cada uno de aquellos pensamientos, hermano. Todos los conoce nuestro Señor. Y por ese motivo Él no hace acepción de personas. Entonces tenemos delante de nosotros que Dios juzgará también a los religiosos, a los judíos especialmente. Recuerden que de ahí viene la salvación. Y los va a juzgar por la religión de ellos. Y esa religión también fue entregada por Dios mismo. Religión, entiéndase entre comillas, ya hermano, porque Él les dio el pacto, Él les dio las promesas, Él le dio a Abraham que iba a ser padre de mucha gente, de muchas naciones, y así lo cumplió Dios paso a paso, a pesar de que su esposa era estéril. Aún así Dios cumplió esa promesa. Entonces ellos serían juzgados, si Pablo le dijo acá en el 17-18, dice, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Entonces la ley, hermano, ya no era para este hombre un punto de apoyo, para el judío, a pesar de que te llamas judío, sí, soy judío. O sea, vengo del linaje de Abraham, de la raíz de David. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios. O sea, la ley, cierto, es para ejercerla con los demás, con el pueblo, con la gente. Te glorías en Dios, conoces su voluntad. ¿Por medio de qué? Por medio de la escritura. E instruido por la ley, la escritura, apruebas lo mejor. Ya ese era lo que hacía el judío. Y esto le había llevado a ser orgulloso y autosuficiente. La luz del conocimiento había creado una responsabilidad añadida que ocasionó una mayor condenación en ellos. ¿Escuchaba cuando dice que el que predica o el que enseña tiene mayor condenación? ¿Por qué? Porque conoce la escritura, conoce la palabra y la enseña a los demás. En este caso los judíos la conocían, sabían que venía de parte de Dios, sabían que era su regla de fe, de buenas costumbres, de moral, y la aplicaban con el pueblo. Aunque los religiosos después se notaba que no solamente la aplicaban al pueblo, pero no se la aplicaban a ellos mismos. Anteriormente vimos, tú que predicas,
te predicas a ti mismo, tú que dices que no vas a robar, robas, tú que predicas que no vas a adulterar, adultera, cometes sacrilegio. Entonces hay una gran responsabilidad en esto, hermano. El judío acá tenía 10 ventajas sobre el que no era judío, que se mencionan en los versículos siguientes, los que vamos a estar viendo. Y las primeras 5 están en los versículos que ya leímos y se refieren a lo que él era. En primer lugar, llevar el nombre específico de judío. ¿Nosotros somos judíos? No. Según el espíritu de la escritura dice que sí, es judío y el que lo es en lo interior. En segundo lugar, apoyarse en la ley. Ellos se apoyaban en la ley de Dios. En tercer lugar, presumir de Dios. En cuarto lugar, conocer la voluntad de Dios. En quinto lugar, verificar la excelencia de ciertas cosas al ser instruido en la ley. Esas son 5 cosas que se mencionan acá cuando se habla de que él es judío, que tiene la palabra de Dios en su poder para instruir, conoce la voluntad de Dios, conoce la ley, y por esto, por la ley, dice, apruebas lo mejor. Pero significa que él haga lo que está enseñando. Después continúa Pablo diciendo, estás convencido de que eres guía de ciegos. ¿Ya? Un predicador, un guía, uno que enseña. Luz de los que están en tinieblas, lo mismo. Instructor de los ignorantes, maestro de niños. Y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. O sea, este hombre judío está convencido de eso, hermano. Que es luz de los que están en tinieblas. Y acá tenemos los otros 5. Está convencido de ser un guía de ciegos. O sea, un escogido. Un judío, un escogido. En segundo lugar, ser luz para los que andan en oscuridad. Tercer lugar, instruir a los ignorantes. Después, en cuarto lugar, enseñar a la gente sencilla o inmadura. Ya cuando dice maestro de niños, a eso se refiere, no es que sea de niños pequeños, sino que gente sencilla e inmadura, espiritualmente hablando. Y en quinto lugar, tener la ley, en la ley la regla del conocimiento y de la verdad. Entonces Pablo, mirando a ese hombre, le hace las siguientes preguntas. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de robar, robas. Tú que predicas que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Ahí lo desinfla, ¿se fijan? Después que lo enaltece, le dice tú eres aquí, allá, allá, y después lo deja caer. Porque eso pasa, hermano. No hay un predicador que predique el 100% de mensaje y practique el 100% de lo que se está predicando. Yo creo que no existe, hermano, porque somos hombres pecadores. Tanto el predicador como el que oye es un pecador y va a caer, tiene sus debilidades en todo sentido. Entonces Pablo los deja caer, ¿cierto? Acá, y menciona 3 pecados comunes: la inmoralidad, que es un pecado contra otras personas, hablando del robo; el adulterio o pecado sexual, o pecados también se podrían llamar pecados contra uno mismo; y la idolatría, que es un pecado en contra de Dios, y ese es el sacrilegio. Entonces, con respecto a estas preguntas, hermano, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, ¿practicas lo que predicas? Siempre decimos eso, ¿cierto? Algo bien común. ¿Practicas lo que predican? Pero muchos predicadores y muchos cristianos lo que predican es mejor que lo que viven. Y siempre va a ser así, hermano. Siempre que alguien predique o siempre que alguien enseñe algo, eh, no va a ser mejor de lo que está predicando. Lo que predica siempre va a ser mejor de lo que se vive, siempre. Por eso uno tiene que tomar el consejo que viene de quién, de parte de Dios. Siempre uno debe tomar el consejo de parte de Dios. Ya yo no estoy hablando de una persona del mundo, que vive como el mundo, que se comporta como el mundo, ¿cierto? Que le venga a usted a dar un consejo con la palabra. Eso es completamente distinto, ¿cierto? Fuera de lugar. Pero Dios puede hablar por cualquier hermano, por cualquier persona, ¿cierto? De la congregación. Puede hablarle a usted, hermano. Por eso uno tiene que tener ese discernimiento y ver cuando las palabras vienen de parte del Señor. Y cualquiera lo podría usted corregir, cualquiera. Y puede pasar porque, como recién lo mencionamos y lo vuelvo a repetir, muchos cristianos lo que predican es mejor de lo que
vive o de lo que se vive. Después dice, comete sacrilegio, o más bien roban las riquezas de los templos. Esto muchos pastores hoy en día lo hacen, ¿cierto? De toman de las riquezas de la iglesia. Eso se refiere a cometer sacrilegio. Tomar lo que es de Dios o de los templos y robarlo. Recuerden que los judíos fueron jurados en cuanto a esta atracción del oro en la cautividad de Babilonia. ¿Recuerden qué le pasó a uno de ellos? Fue consumido por la tierra, fueron quemados, fueron apedreados. ¿Para qué? Para que no codiciaran. Entonces ellos estaban curados ya de eso. Y hasta donde sabemos, después nunca se entregó a la idolatría, al menos en este tema del sacrilegio. Sin embargo, nunca les molestó también, cierto, hacer negocios, por ejemplo, fuera del templo, donde Jesús los encaró. Tenían esa doble moral o ese doble estándar estos hombres. Ahora los tres pecados que Pablo mencionó: inmoralidad sexual, inmoralidad, sensualidad e idolatría, fueron tratados en el orden inverso en el capítulo 1 de esta carta en Romanos. Y la idolatría, hermanos, fue el punto culminante. En este caso para el judío. Él no podía haber caído más bajo que eso, que la idolatría. Entonces debemos tener cuidado nosotros, hermanos, con desprestigiar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos como un evangelio que se escribe día a día. Somos como una carta de presentación, ¿cierto? Nosotros, la persona en sí. No lo que yo diga, porque yo puedo decir muchas cosas, hermano. Puedo decir muchas cosas, puedo hablar muy de forma, un lenguaje cristianoide, pero ¿qué es lo que yo vivo? ¿Qué es lo que soy? ¿Cómo me comporto día a día? Entonces así somos nosotros, como un evangelio que se escribe día a día, escrito en carne propia. Y eso es lo que el mundo ve. Y eso es lo que el mundo juzga también, ¿cierto? Porque los mira a nosotros, nos juzga, pero no juzga a la persona, sino que juzga a los cristianos, a los evangélicos, a la iglesia, al pastor, al mismo Cristo, hermano. Dejamos mal nosotros cuando somos una carta abierta, pero que da un mal testimonio. Entonces ese evangelio se escribe con las cosas que usted hace y las palabras que usted dice. ¿Cómo me comporto y qué es lo que hablo? Y eso, qué es lo que hablo, también tiene mucho que ver, hermano, no como carta de presentación, sino que de lo que está en mi corazón. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De lo que usted habla es de lo que está lleno su corazón. Siempre fíjese en eso, cuando una persona hable, de qué es lo que habla. Porque de lo que habla, de eso va a estar lleno el corazón de esa persona. Las personas están leyendo lo que usted escribe y hace, de acorde con la palabra de Dios o no. Si eso va acorde o no con la palabra, lo que usted hace, cómo se comporta, cómo habla. Entonces, ¿cómo se refleja el Evangelio en su propia vida? Pregunta, ¿cómo se refleja el Evangelio en su propia vida? Y Pablo trató algo acá de vital importancia en los siguientes versículos, en el 25. Dice, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Recordemos que la circuncisión era el pacto de Abraham, ¿cierto? Que le dejó el Señor. La circuncisión como señal de que ellos eran el pueblo elegido. Era una señal, por llamarlo de alguna forma, religiosa. Y era la señal del sistema mosaico. Ese era todo su valor, hermano, la señal del sistema mosaico. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era solo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre creía y profesaba, ¿cierto?, la ley de Moisés. Pero ellos, al transgredir la ley y ser circuncidado, en realidad, ahí cambiaba la situación y traía el descrédito al rito. Y lo que debía ser sagrado se convertía en un motivo de deshonra. Podríamos trasladar, ¿cierto?, el punto o esta situación a nuestros tiempos y relacionarlo con los sacramentos de la iglesia. Por ejemplo, tenemos el caso del bautismo. Y a veces lo hemos mencionado, ¿cierto? Que la gente se bautiza, pero a veces no se bautiza, sino que solamente uno los remoja, una remojada y los vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque eso después se ve en el fruto de la persona, en el cambio.
¿ya? Ahí se refleja, por ejemplo, en este caso, el bautismo. Y esa es la expresión bíblica de la obra de Dios en el corazón de una persona, ¿ya? Ese es el significado del bautismo. El significado, o sea, la obra de Dios en el corazón de la persona. Pero constituye una farsa si la persona bautizada no muestra evidencia de haber sido salva. Y ahí hablamos, ¿cierto?, de los remojados. Lo mismo puede decirse de la membresía en una iglesia, ¿ya? De ser miembro de una iglesia, de ser parte de una iglesia, de participar en una iglesia. Y hay muchas personas que hoy en día se unen a una iglesia, pero en su manera de vivir solo traen descrédito a la obra de Cristo. Yo he conocido personas así, que se congregan todo, pero viven como el mundo, explícitamente, como el mundo, no les importa nada. No se comportan, ¿cierto?, como una persona que ha sido renovada en su corazón. Y hasta muchas veces se jactan, ¿cierto?, que van a una iglesia y que se bautizaron y que hicieron la oración del pecador y ya son salvos, pero están perdidos. Y esas personas traen descrédito a la causa de Cristo, hermano. Ponen en ridículo el significado de la membresía en una iglesia. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje. De eso está hablando Pablo. O sea, no significa nada, ¿cierto?, que tú te bautices, asistas a una iglesia, todo lo que sea, si no hay una obra de regeneración en el corazón. Si no hay signos de que ha sido transformado. A eso se refiere Pablo acá en estos versos. Después dice, por tanto, si el que no está circuncidado guarda las ordenanzas de la ley, ¿no le considerará Dios circuncidado aunque no lo esté? Ejemplo, si una mujer o un hombre pierden su anillo de matrimonio, ¿quiere decir eso que vuelven a ser soltera o soltero? Si a mí se me pierde mi anillo que me lo puse hoy, si se me pierde, ¿soy soltero? Ante los ojos del mundo sí, ¿cierto? Porque todos ven el anillo en el dedo, se fijan en el anillo cuando una persona está comprometida. Y si está sin anillo, se supone que está disponible. Pero eso no significa que yo me vuelva soltero. Sería fácil, ¿cierto? Y muchos hombres hacen eso, se sacan el anillito cuando andan por ahí de picarones, de picaflores, pero no los hace solteros. El matrimonio es mucho más que un simple anillo, aunque este sea un símbolo del mismo. Pablo después dice, y el que físicamente no está circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión quebranta la ley. ¿Se fijan? O sea, Pablo está diciendo, tú ya eres judío, te circuncidaste, tienes la ley de Dios, predicas, ¿cierto? Eres docto, maestro de niños, de los ignorantes, pero después le dice, le nombra pecado, ¿cierto? Dice, pero tú qué predicas, pero tú que dices que hay que hacer esto y lo otro, y después le dice, y el que físicamente no está circuncidado, o sea, alguien que no tiene la ley, alguien que no está circuncidado, alguien que no es maestro de niños ni nada de eso, pero guarda perfectamente la ley. En este caso sería, cierto, la obra de Cristo. Te condenará a ti que con la letra y la ley de la circuncisión quebrantas la ley. Entonces, volviendo a usar esta ilustración del anillo, el llevar el anillo de matrimonio habla de algo sagrado. El ser infiel con aquello que representa hace el anillo de matrimonio un objeto de deshonra. Lo que Pablo está diciendo entonces es que la circuncisión debía representar algo real, algo real. Así como nosotros, si somos cristianos, debemos de representar el cristianismo, algo real, no algo de mentira. Y concluye Pablo diciendo, no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ese es el judío. Y la circuncisión es la del, ¿de qué? Corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Dios termina, ¿cierto?, diciendo que Dios alaba a aquel que es judío, pero en lo interior. Y la ley ya había establecido, hermano, que la circuncisión tenía lugar en realidad en el corazón. Moisés lo dijo en Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Poned
en vuestro corazón la marca del pacto, es decir, la circuncisión. Aquí está hablándole Moisés al pueblo. Y no continuáis siendo tercos. ¿Dónde tienes que poner la circuncisión ahora? En el corazón. ¿Y eso habla de qué? Nosotros como adultos, ¿cierto? Sabemos lo que es el prepucio y sabemos a lo que se refiere la circuncisión. Entonces, en base a esa analogía, ellos hablan después del corazón. O sea, habla de no juntar mugre en el corazón, de no juntar basura, de no juntar tonterías, de no juntar nada que pueda contaminarte tu corazón. Por eso lo comparan con la circuncisión, que era el pacto que ellos tenían. Porque todos sabemos a qué se refiere eso. Entonces lo mismo lo llevan al tema del corazón. Y dice que poned en vuestro corazón la marca del pacto, la circuncisión, y no continúen siendo tercos. Muchas personas son tercos, muchas personas no se dan cuenta, hermano, de que tienen que mantener su corazón limpio. ¿Y de quién depende mantener el corazón limpio? De uno mismo. Yo elijo si me enojo, yo elijo si me pongo terco, yo elijo si me enojo con mi hermano, yo elijo si quiero tener rencor con mi hermano, yo lo elijo, hermano. Yo lo elijo, porque aunque sea el agravio que sea, Dios nos manda a perdonar, hasta a nuestros enemigos. Así que si alguien es tu enemigo, Dios te dice que lo debes amar. Y debes también, ¿cierto?, perdonarlo. A eso se refiere esto. Pasamos al 3, entre el 1 al 9. Y el tema en este capítulo considerado es una totalidad, bien digo, es la totalidad, es la disponibilidad de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y continúa hablándole a estos hombres acá. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y la palabra ventaja, bien digo, acá es el significado de algo que sobreabunda. ¿Cuál es la sobreabundancia entonces de ser judío? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que tiene de más en ser judío? Y la pregunta tiene que ver con la señal exterior del pacto especial que hizo Dios con los judíos, que es la circuncisión. Parecía que Pablo estaba en peligro de borrar una decisión que Dios había hecho. Parecía, ¿cierto? Como que Pablo estaba como en contra ahí. Y la pregunta es si los judíos y los gentiles estaban en la misma posición ante Dios. ¿Cuál era, pues, la supuesta ventaja del judío y cuál era el beneficio de la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene? Decía Pablo. ¿De qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión en sí misma no provee justificación. Eso lo sabemos, ¿cierto? Porque es algo, un ritual de la carne. Y si la incircuncisión no la impide, ¿qué provecho habría entonces en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parecía después de todo no existir, ¿cierto? Porque se supone que era un pacto y era la forma, ¿cierto?, de ser un judío, un practicante, que era la circuncisión, que se practicaba al octavo día de nacido el niño. Y en esta misma interrogante entonces se escucha constantemente en el día de hoy. Lo escuchamos porque decimos que la membresía de una iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación. Estar acá, ¿cierto?, no nos garantiza que somos salvos. De eso estamos claros. Cualquiera puede ir a la iglesia, cualquiera puede entrar a la iglesia, cualquiera puede ser oyente, cualquiera puede incluso hasta cantar, levantar las manos, sentir lindo, sentir bonito, pero no significa que son salvos. También que cualquier rito o ritualismo presente no tiene ningún significado en lo que concierne a la salvación. Dios dirige al mundo hacia la cruz, hacia Cristo, ese es el principio. Y Él no dice que sea usted o un grupo o quien haga alguna otra cosa. Lo que Dios dice que el pecador perdido es el que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Para todo aquel que en Él cree. Es muy importante esa palabra, hermano. ¿Ya? Porque muchos dicen que cuando se habla de la doctrina de la salvación, y en el fondo todo tiene mucho que ver, citan este pasaje, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué está diciendo? Para que todo aquel que en Él cree, no para que todo aquel que en Él crea, o el que va a creer, sino que para el que ya cree. Por eso amó Dios de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para los creyentes. Y ese es un punto clave y clarísimo ahí en la Escritura, hermano. Entonces, lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo.
Y mientras la persona no haga eso, Dios no tiene nada más que decirle. Ahora, luego de ser salvo, entonces Dios le hablará, creemos, sobre la membresía en una iglesia. Porque eso, como habla Hebreos, también es algo, no porque, de vuelta hermano, no porque vengamos a una iglesia somos miembros, pero sí el ser, cuando el Señor nos salva, nos obliga, ¿cierto? Esa salvación que está en nosotros, nos obliga a estar en una iglesia, nos obliga a congregarnos, nos obliga a escuchar la palabra del Señor. O sea, es una necesidad. ¿Usted siente esa necesidad? De estar hoy día acá, del compromiso con el Señor, de que necesita estar con los hermanos, que necesita un tiempo de alabanza, que necesita un tiempo de predicación, de palabra. Eso pasa cuando la persona es regenerada, hermano. Y estas cosas vienen después de la fe. Después que yo creo, después que el Señor transforma mi corazón, vienen todas estas cosas, son el resultado. Y es cierto, el bautismo, ser miembro, participar de la Santa Cena, todos aquellos rituales que practica la iglesia. Entonces alguien podría preguntar que la iglesia, el credo, la membresía, el bautismo, todas esas cosas no me van a ayudar en cuanto a mi salvación. Y la respuesta es no. ¿Ya? Esa es la respuesta, que en el griego significa no. Nada de eso ayuda, hermano, nada de eso. Recordemos el típico ejemplo del ladrón en la cruz, el ladrón al lado de Cristo. Él no se bautizó, él no tomó la Santa Cena, él no estuvo con Cristo en la última cena. Él no hizo nada. ¿Qué es lo que hizo? Era un criminal. Ese fue su único aporte a la causa, ser un criminal. ¿Y Cristo qué le dijo? Hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo 10 Padres Nuestros, 3 Ave María. ¿Eres apóstol? ¿En qué iglesia te congregas? Entonces nada de eso, hermano, nos va a salvar. Nada. Eso nos ayuda en lo concerniente a la salvación, pero cuando uno ya es salvo, entonces estas cosas son como un distintivo, como una señal y constituyen un medio para comunicar al mundo quién es usted. Eso sí, ¿cierto? Eso sí sirve. Usted muestra ante el mundo quién es usted. Es un cristiano que participa en una iglesia, que se comporta como tal, y el mundo ve eso, hermano, aunque usted no lo crea. Pero si su conducta no está a la altura de lo que usted dice creer, entonces la membresía de la iglesia y su bautismo llegan a ser una deshonra. ¿Por qué? Porque debemos estar a la altura de lo que decimos ser. Y cuando hacemos cosas que no corresponden, ¿cierto?, a lo que nosotros decimos ser, es una deshonra para Cristo. Y lo que es sagrado se constituye en algo profano, mundano y superficial. Entonces Pablo contesta esto: ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Después dice, continúa Pablo diciendo en el verso 2, de mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada, la palabra de Dios, que es lo que leímos recién, ¿cierto? Tú tienes la palabra, la ley en ti. Enseñas a mucha gente ignorante. Entonces lo que dijo Pablo acá, en efecto, es que sí, los judíos tienen una ventaja. Pero esa ventaja también crea una responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esta ventaja porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Algunos que no hacen ninguna distinción entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. O sea que somos todos iguales. Y ahí es donde empiezan las confusiones, hermano. ¿Cierto? De guardar la ley, de muchos ritos que todavía practica el pueblo judío, que a nosotros no nos competen, o sea, no tenemos por qué hacerlo, porque son parte de su creencia, de su religión, así como la circuncisión también. Yo no estoy seguro si se practica aún la circuncisión, pero si es así, está bien, porque es parte del rito de ellos, es parte del pacto que tiene el pueblo judío con Dios hasta la fecha. Pero eso no le corresponde a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. Entonces Pablo está aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas, quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios, sino también que en la palabra de Dios había algo especial para ellos y que Dios no había concluido
aún con la nación de Israel. A ellos les fueron entregados, ¿cierto?, los profetas, las predicciones, todo lo que había de venir. Y la respuesta a la siguiente pregunta es clave. ¿Tiene Dios un futuro para Israel? Sí, ¿cierto? Hay un futuro clarísimo en la Escritura con el pueblo de Israel. Y si Dios tiene un futuro para Israel, entonces lo tiene también para nosotros como iglesia, hermano. También hay un propósito para nosotros como iglesia de Cristo, como la novia de Cristo. Y todas estas promesas están basadas en la misma palabra de Dios. Y Él cumplirá lo que ha prometido. En Juan 3:16, también Dios llevará a cabo, ¿cierto?, el pacto que hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Lo que recién les comentaba yo. Para todo aquel que en Él cree. No se perderá, sino que tendrá vida eterna. Todo el que ha creído en el Hijo de Dios, hermano, irá a vida eterna. Después en el verso 3 continúa Pablo y dice, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y esta podría haber sido otra objeción, ¿cierto? Pero si hay uno que es incrédulo. Y el apóstol Pablo la afrontó refiriéndose a la primera, ¿cierto? Si la ventaja del judío no alcanzó el objetivo buscado, ¿no quería decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo había sido anulada? Y al fracasar los judíos, ¿no quería ello decir que Dios había fracasado? ¿Será así? Que al fracasar, ¿cierto?, el pueblo judío, porque fueron un verdadero fracaso, un fiasco, hermano, ¿eso anularía la fidelidad de Dios? ¿O querría decir que fue Dios quien fracasó? ¿Qué es lo que hacían los profetas en la antigüedad, hermano? ¿Qué es lo que siempre hacían los profetas? En palabras chilenas, pórtense bien, hagan lo bueno, Dios les está hablando, no hagan esto, no hagan esto otro. Oye, hay una profecía de que va a venir un pueblo de afuera, los va a atacar, se los van a llevar cautivos, pero ¿qué hacían? No creían. ¿Y a qué le creían? A los profetas falsos, a los que les decían, no, si aquí todo va a estar bien, hay tranquilidad, hay paz, prosperidad, el país va creciendo, vamos así. La delincuencia ha bajado aquí en Israel. Y a ellos le creían. Y después venía la calamidad al pueblo, se los llevaban, los agarraban a todos, se los llevaban cautivos, y ahí lloraban. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no querían entender, hermano. Y ellos no querían entender. Entonces no era fracaso de Dios. Tenemos después la bendición de nuestro Señor Jesús, el advenimiento del Señor Jesús. Después tenemos a estos pastores de Israel, ¿cierto? Los fariseos, predicando y hablando de la palabra, pero ellos no lo hacían. Y conociendo la escritura de que iba a venir el Mesías y estando dadas todas las señales, hermano, ¿qué hicieron ellos? Se hicieron los locos. Entonces ese es el tema. ¿Fracasó Dios? ¿O era el corazón duro de ellos que querían hacer las cosas a su manera? Entonces Dios no, ¿cierto? Él no fracasó. La promesa de Dios de enviar a un redentor para Israel no fue derrota. No fue derrotada por el obstinado rechazo y la desobediencia de los judíos. Ese no fue impedimento, no fue problema. Todas las personas en cuanto al futuro de la nación de Israel están cumplidas para su gloria a pesar de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque podían haber no enviado a su hijo, ¿cierto? Y hasta ahí llegó todo, ya, ¿para qué más? Pero lo hizo porque era parte del plan de Dios, de la promesa de Dios, y todo plan debe llevarse a cabo. Ahora, quizá a usted no le agrade, pero debemos nosotros, hermanos, yo al menos le doy gracias a Dios de que sus promesas para mí no dependen de mi fidelidad. Y así es, hermano. Las promesas que Dios tiene para con su pueblo no dependen de si yo soy fiel o soy infiel. Si esas promesas dependieran de mí, yo habría estado perdido hace mucho tiempo. Y eso es para cada uno de nosotros. No significa que hay chip libre para pecar, hermano, ¿ya? Eso lo entiende muy bien una persona que es cristiana, que dice, sí, yo soy un pecador, me caigo, me equivoco, me duele, le pido perdón al Señor, sigo caminando, sigo buscando al Señor, sigo buscando hacer el bien, sigo buscando su presencia, sigo orando, leo la escritura, me congrego, hago todo lo que está en mí para poder continuar. Pero de repente tropiezo, de repente me caigo.
Y ahí está la fidelidad de Dios, hermano. Porque si dependiera de nosotros, estaríamos perdidos qué rato. Entonces, si esa promesa otra vez dependiera de mí, yo habría estado perdido hace mucho tiempo. Entonces debemos dar gracias, hermano, a Dios por su fidelidad. Entonces Pablo después continúa. Y voy a leer el versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí Pablo dice, de ninguna manera, en exclamación. Significa por ningún motivo, en ningún caso, no, no, no y no, jamás. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y esas últimas palabras, hermano, es el Salmo 51, 3 y 4, que dice, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. El Salmo de David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu justicia. Los versos que cita Pablo acá. Cita el Salmo 150, el Salmo 51, 3 y 4. Entonces la fidelidad de Dios, hermano, es verdadera y no puede ser cambiada jamás, nunca. Dios es fiel, es uno de esos atributos, ¿cierto?, que Él no comparte, la fidelidad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser fieles, ¿cierto? Pero de repente no somos infieles con el Señor. Entonces debemos tener en cuenta cuán importante es todo esto, hermano. El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 5, verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Todos los que creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio en sí mismo, ¿cierto? El Espíritu que está en nosotros y la obra que está en nosotros también. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿cuán malo es no creer en que Dios envió a su Hijo para morir? Mucho, ¿cierto? Es muy malo, eso es muy negativo. Usted simplemente hace de Dios un mentiroso. Y eso es lo que hace el mundo con Dios, un mentiroso. Dios no existe, la religión no existe, la religión son puras creaciones del hombre, que el hombre siempre ha sido dependiente y que necesita, ¿cierto?, como un ser más allá que lo domine o que lo gobierne. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Será una creación del hombre? Yo pienso que no, porque es algo que viene de fábrica en nosotros, ¿cierto? Es algo intrínseco en el ser humano. Es inseparable. Entonces yo necesito eso que está en mí, de buscar a un ser superior en este caso, y cuando llegamos a Cristo, esa es la revelación. Otros creen que son, no sé, algo que anda ahí dando vuelta en el espacio, en el viento, en el aire, el espíritu de la Pachamama. Y ahí es donde el cierto Satanás se empieza a confundir al ser humano y lo aleja de la verdadera fidelidad a Dios, lo aleja del verdadero sentido o de la verdadera persona en la cual nosotros debemos sentirnos dependientes, que es nuestro Dios. Entonces eso es precisamente lo que hace el mundo al rechazar al Hijo de Dios, hace a Dios un mentiroso. Después dice, y si esta injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Si nuestra injusticia, perdón, hace resaltar la justicia de Dios. Y alguien podría acá argumentar con sutileza que si la maldad en la nación simplemente revela la maravilla e infinita fidelidad de Dios, entonces Dios es injusto al juzgar aquello que le trae gloria a sí mismo. Alguien podría hacer ese juicio, ¿cierto? Que si Dios se gloria entre más pecados, ¿cierto? Más gloria recibe el Señor. Y esa fue la crítica más severa que Pablo enfrentó al predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria, él mismo entonces no debería castigar al pecador. Por lógica, debería ser así, ¿cierto? Porque hay muchos dicen también que Dios inventó el pecado. Él fue el inventor del pecado. Y esto, ¿cierto?, fue usado como excusa para pecar. Y eso lo vamos a estar viendo con mayor profundidad, hermano, en Romanos 6. Ahí habla de todo esto.
Y ahí Pablo formula esta pregunta de tal manera que quería una respuesta negativa. Dios no es injusto. De eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? La justicia de Dios es real. Pablo acá dijo que él habla como hombre. Eso no significa que él no estaba escribiendo este pasaje bajo la inspiración divina, bajo la inspiración de Dios, ¿ya? Sino más bien que él estaba presentando una pregunta desde el limitado punto de vista humano. Desde ahí estaba generando esa pregunta, Pablo, un tanto controversial, como lo digo, y que lo vamos a estar viendo más adelante. Y él resalta claramente que el mundo, no salvo del tiempo de Pablo, entendió que él estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Ese era el punto acá, ¿ya? No es que si entre más pecado, pequemos, ¿cierto? Para que sobreabunde la gracia. Y eso lo habla Pablo en el 6, si no me equivoco. Entonces dice, de vuelta, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar castigo? Hablo como hombre. Después dice Pablo, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo lo va a juzgar si el pecado, en este caso, lo que se quiere decir, le está dando gloria a Dios o él se gloría a causa del pecado? Si Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nuestro pecado meramente revela la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho a juzgar a nadie, porque ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. Y la negativa de Pablo fue nuevamente enfática y categórica con respecto a la suposición de que Dios fuera injusto. Y el argumento aquí es que si ese pecado en particular destaca la gloria y la gracia de Dios, entonces cualquier pecado lo haría. Y en consecuencia, Dios no podría juzgar al mundo. Tendría que abdicar, que significa renunciar a su corona, renunciar a su soberanía, renunciar a su trono. Eso tendría que hacer el Señor. Siguiendo este argumento, los grandes criminales de la historia no deberían ser juzgados entonces, siguiendo ese argumento y siguiendo esa lógica. Y quien quiera que usted sea, incluso si usted no es un creyente, no debería ser juzgado según esto. Y seguramente cree que algunas personas debieran ser juzgadas y en realidad todos lo creen. Todos creemos eso, ¿cierto? Que tiene que haber una justicia, que tiene que haber justicia en ciertas personas, sobre todo los que cometen delitos, los que cometen crímenes. Y eso es un sentido innato que tenemos dentro de nosotros. Y ha sido Dios quien lo puso allí. Tal como lo vimos, ¿cierto? En Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Eso es algo que está en nosotros, hermano. Y después continúa diciendo Pablo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, por mi mentira está hablando, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirmaron que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y acá Pablo lleva este argumento a la conclusión, hermano, a la conclusión lógica, aunque insostenible. Era intencionalmente una conclusión absurda. Si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gloria. Eso es lo que pensaba esta gente. Eso es lo que le hacía, es lo que entendían ellos. Pequemos, ¿cierto? Hagamos males para que vengan bienes. Y algunos habían acusado a Pablo falsamente de enseñar esta deducción absurda. Lo acusaron, lo cual era ridículo. Porque fue Pablo el que insistió en que Dios debía juzgar el pecado. Por la misma seguridad con la que había afirmado la realidad del pecado, afirmó que éste debía ser juzgado. Es que es lo lógico, ¿cierto? El pecado, como lo enseña toda la Escritura, trae muerte, trae condenación, trae sus resultados negativos. Entonces debe ser juzgado sí o sí. Entonces llegamos acá, ¿cierto?, donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. Pablo iba a concluir esta sección que trata sobre el pecado colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí, los judíos, los no judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, indiferentemente de quienes fuesen. Todos hermanos un día tienen que compadecer ante el
trono o el tribunal de Cristo, todos. Nadie se va a salvar de ese juicio y nadie se va a salvar de estar frente a frente al Creador, hermano. Ninguno de nosotros. El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Todos son culpables. Por tanto, uno pecó, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, hermano. Después Pablo, ¿cierto?, nos llevaría a la clínica de Dios, una clínica espiritual donde debemos nosotros ir para que nuestro gran Dios y doctor nos examine. Porque Él es el que ve, ¿cierto?, los corazones. Él conoce las intenciones en las profundidades de nuestro corazón. Es el único que las conoce, hermano. Y hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas ante el juez y las otras 8 ante el gran médico que nos ha declarado enfermos. Yo lo diría mejor, ¿cierto?, que nos ha declarado muertos, porque eso es lo que estamos. O sea, eso es lo que estábamos, muertos, como dice la Escritura, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es muerte espiritual. Así como el mismo Pablo lo diría a los Efesios, que estábamos muertos a causa de nuestras maldades y a causa de nuestro pecado. Y esa es nuestra condición. Y en el verso 9 añade para terminar: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera es. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como los que no son judíos, están bajo el pecado. O sea, no somos mejor que nadie, hermano. No somos mejor que los que no creen en Dios. Y ya hemos dicho antes que Pablo no estaba tratando de probar que el hombre era un pecador. Él estaba más bien mostrando que Dios juzga al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores por esencia. ¿Ya? Pecamos porque somos pecadores. No es que el pecado nos convierta a nosotros en pecadores, sino que es lo contrario. Es importante entonces, hermano, con esto terminamos, entender que, ¿qué quiere decir estar bajo el pecado? El hombre es un pecador en cuanto a maneras distintas. En primer lugar, es un pecador por hecho. En segundo lugar, lo es por naturaleza, porque el pecar no le convierte en un pecador, sino que pecamos porque somos pecadores. En tercer lugar, el hombre es pecador por imputación. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, el pecado por imputación. En cuarto lugar, el estado del hombre es bajo pecado. Todas las familias humanas estamos bajo ese estado, todo el mundo, todo el ser humano. Hasta ese pequeñito que está ahí metiendo bulla, también es un pecador. Y bien pecador. Entonces Dios está dispuesto a levantar su postración a aquellos que por la fe creen en la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Recuerden que el Evangelio, cierto, debe ser predicado a toda criatura y el Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón. No somos nosotros en insistir, no somos nosotros en darle y darle a la persona, sino que la predicación se da, se le presenta el Evangelio, cierto, a la persona y el Espíritu hace la obra en él. Salmo 113, ¿quién como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza de su miseria. Ese es en el Dios en el que necesitamos nosotros confiar cada día, hermano, siempre. Ya que no hay acepción de persona, no hay distinción de persona, no nos creamos mejor que los demás. Lo mismo le dijo a los judíos Pablo: crees que porque tienes la ley, porque eres el pueblo elegido, está bien, tiene mucha ventaja, pero tú que predicas y hablas de todas esas cosas, ¿las practicas también? Y ese es el punto principal, hermano. Oramos, damos gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, agradecemos en esta hora, en primer lugar, la vida y la salud que nos ha entregado, buen Dios. Gracias por poder despertar en el día de hoy, en la mañana. Gracias por poder por poner en nuestra mesa el pan y el agua cada día. Gracias porque estamos con bien, con vida, con salud. Bendiga a mis hermanos que están en dificultades de salud, mi Señor, mi hermano Rodrigo, que está delicado de salud, Padre, ayúdelo, bendígalo. Bendiga sus carnes, sus huesos, su espíritu, mi Señor. Dele ánimo, confianza en que todo estará bien mientras haya esa comunión del hombre contigo, mi Señor.
Hermana Verónica en Paredones también, ayúdala, Señor, guárdala en su enfermedad, en su demencia, lleva el consuelo, Padre, a su vida. Y ayúdala también en su relación espiritual contigo, Padre, para que ella pueda estar siempre en contacto con tu palabra, en contacto con usted, mi buen Dios. Ayuda, Padre, a todas aquellas personas el día de este temporal, mi Señor, que han sufrido pérdidas, que han sufrido destrozos en sus hogares, mi Señor, ayúdenos, bendíganos. Si bien hay muchos que no son creyentes, Padre, pero son creación suya, mi Señor. Usted protege a su creación, usted cuida y ama, Padre, con ese amor común a lo que usted ha creado, mi Señor, que es bueno, es agradable y es perfecto. Te damos gracias, Señor, te pedimos una bendición también para el pueblo de Venezuela que está sufriendo unos tiempos muy difíciles, Señor, en cuanto a la democracia, las elecciones, que sabemos que estamos en principio de dólares, sabemos que cosas terribles tienen que pasar en la tierra, Señor, pero no está de más en poder clamar y en poder pedir por todas aquellas personas, Señor, que están sufriendo en esta hora ya. Muchos que han sido muertos, Padre, a manos de la dictadura, muchos que han sido desaparecidos también, muchos que han sido encarcelados injustamente, Señor. Te rogamos por cada una de aquellas almas, mi Señor amado. Te rogamos que los ayudes y que los bendigas, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites pasar en tu presencia, este tiempo que nos permites para poder estudiar tu palabra, lo agradecemos, mi Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, los que están acá, Padre, a Inés también, en su dolencia, en su vejez, en su enfermedad, Señor. Que vaya su mano de consuelo, de amor, de piedad, de amor, de bondad hacia ella, de sanidad y de su voluntad, Señor. Que esté cada día hasta el final de su vida junto a ella, Señor. Muchas gracias, entregamos la oración y ayúdanos, Señor, cada día para seguir, para continuar y para perseverar, Señor, hasta hasta el día final, Padre. En el nombre de Jesús, agradecemos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.